Dice el versículo 21 del capítulo 1 de Génesis: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructificaos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Aquí encontramos entonces la palabra de nuevo bara, que se utiliza exclusivamente para hacer referencia a lo que Dios hace como creación. Y es la segunda ocasión en que encontramos esta palabra que significa crear, para indicar la introducción de algo completamente nuevo. En esta ocasión, la creación de seres vivientes. Y aquí Dios creó los grandes animales marinos, llamados taniín, que la traducción los da como ballenas grandes. Por lo tanto, aquí empieza otro tipo de creación. Y el Señor habla que se mueven, es decir, verbo moverse, especialmente que se aplican a los animales que se arrastran. Génesis, el capítulo 9 del versículo 2, ya sea en la tierra, en Génesis el capítulo 7 del versículo 14, o que se mueven en el agua, como en Salmo 69, 34. Obviamente en este versículo se refiere exclusivamente a los seres acuáticos. Como en el caso de las plantas creadas en el tercer día, se declaró que tanto los peces como las aves fueron creados según su género. Esto explícitamente indica que las distintas aves o clases de animales que vemos comenzaron en la creación y no a través de un proceso de evolución como lo sostienen los evolucionistas hoy en día. Porque las aves y los peces fueron creados en el mismo día, no se explica por ninguna supuesta similitud entre el aire y el agua, como pensó en alguna ocasión Martín Lutero. Además, no se declara que fue solo creada una pareja de cada género. Por el contrario, las palabras produzcan aguas, seres vivientes, parece indicar que los animales fueron creados no solo en una rica variedad de géneros, sino también en un gran número de individuos, dando a este mundo entonces por primera vez la calidad de vida que no había tenido o había poseído antes hasta el momento de la creación. Estos seres debían ser seres para dar un saludable respeto por la vida, que no podemos impartir, sino que deberíamos proteger cuidadosamente de no destruirlos, ni mucho menos comerlos. Así entonces se da una orden en el versículo 22 a todos estos seres creados: fructificad y multiplicaos. Esto llegó a ser una fórmula muy usual de bendición que encontramos también en el capítulo 35 de Génesis, el versículo 11, o en el capítulo 48 y el versículo 4. Así entonces, cuando se habla de seres vivientes, a semejanza del tercer día, se distingue el sexto por un acto doble de creación, es decir, la producción de animales terrestres y la creación del hombre después de que el mar y el aire estuvieron llenos de seres vivientes, los nefesh. Se habla también de las bestias, que se deriva de la raíz bahán, que significa ser mudo, con el significado de animales mudos. Es decir, se habla de los cuadrúpedos domésticos más grandes, pero también ocasionalmente los animales terrestres en conjunto, como lo podemos encontrar en Génesis 47, el versículo 18, o en Proverbios 30:30. Otro grupo de animales también aquí mencionados son las serpientes, remes, que indica a los animales más pequeños que se mueven, ya sea sin pies o con pies, y que son apenas perceptibles. Por ejemplo, los gusanos, los insectos, los reptiles. Aquí entonces se refiere a los remes terrestres, es decir, los que están sobre la tierra, porque los que están sobre el mar ya fueron creados el día anterior. Qué hermoso es entonces nosotros encontrar esta creación que el Señor aparejó para el hombre. Los animales de la tierra, aquí se diferencia de aquellos del versículo 24, en el versículo 25, donde habla
de los animales de la tierra. El último grupo del versículo anterior, es decir, versículo 24, es el primero que aquí se enumera de nuevo. Esta es una bien conocida disposición que el idioma hebreo llama paralelismo invertido, donde se termina con un versículo con ciertas palabras y se inicia el siguiente versículo con las mismas palabras. La declaración según su especie se refiere a todas las tres clases de seres vivos, cada uno de los cuales tiene sus géneros distintos. Y estas palabras inspiradas entonces refutan la teoría de la evolución que declara que las formas superiores de vida evolucionaron de las inferiores y sugiere que todavía resultaría posible producir materia viviente de la tierra inanimada. Esto no es verdad. El hombre no ha podido crear. Y los animales no son producto de la evolución. El Señor los ha creado así. Los estudios científicos confirman claramente la declaración bíblica de que todos los organismos animados son hechos de la tierra, que no contienen otros elementos sino que los que contiene la misma tierra. Los científicos nunca han podido producir de la materia inerte una sola célula que pueda vivir y reproducirse según su especie. Este entonces es el relato, un breve relato de la creación de todos los animales terrestres que termina en el versículo 25 del capítulo 1 de Génesis con la acostumbrada palabra de aprobación: vio Dios que era bueno. El autor pasa entonces prestamente al relato de su creación máxima y su creación culminante que vendría entonces en el siguiente día de la creación. Que el Señor les bendiga.